Hola, soy el tío Chins, bienvenidos a mi comedor familiar. Vamos a escuchar esta historia. Antes de comenzar con nuestro relato del día de hoy, queremos informar a nuestros queridos sobrinos que ya pueden apoyarnos con un super gracias o haciéndose miembros del canal. Recuerden que si se unen, podrán ver vídeos que publicaremos exclusivamente para los miembros, así que no lo dudes y no lo esperes. Vuélvete un chincito de oro, plata o bronce. Dice el gran libro que en una ocasión llovió por 40 días y 40 noches. Eso fue el diluvio universal y hay quien cree en eso y quien no lo cree. Yo por mi lado, me limito a leer y a pensar en esas cosas, más no demasiado. Son temas que invitan a reflexionar y así lo hago yo, reflexiono y sigo adelante. Y también tenemos el cambio climático, ese que es culpable de todo y de nada a la vez. Nos han dicho muchas cosas y yo realmente no sé qué pensar sobre ese asunto en particular. También es curioso que del agujero en la capa de ozono ya nadie habla, nadie se preocupa por eso y el mundo parece haber olvidado ese asunto por completo. Sucede entonces que cierto día, en cierta ocasión, comenzó a llover fuertemente y la lluvia no cesaba. Llovió más de 40 días con sus respectivas noches y se culpaba al cambio climático de eso y también se decía que era una señal del fin de los tiempos. Las noticias trataban de ser optimistas y decían que las lluvias cesarían súbitamente, cosa que parecía no iba a ocurrir pronto. Los meteorólogos hablaban de una depresión tropical, de huracanes formándose rápidamente y de otras cosas, mas nunca podían comprobar su dicho. La lluvia incesante no parecía tener fin, pues aunque por breves momentos amainaba un poco, nunca cesaba completamente. Aún en los lugares que nunca llovía, caían lluvias torrenciales que inundaban poco a poco estos lugares que por lo general permanecían en una completa sequía. Esto no era motivo de alegría, pues la misma lluvia no permitía crecer legumbres o vegetales. Las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Ya pasados 50 días de lluvia, se comenzaron a escuchar sonidos que parecían venir del cielo, sonidos parecidos a rugidos y lamentos, dejaban a todos helados y aunque se trataba de dar una explicación lógica, la verdad es que nadie la creíamos. Los sonidos cada vez eran más aterradores y frecuentes y el sol casi no brillaba, la lluvia aumentaba por momentos y ya se comenzaban a sentir las consecuencias. Junto a las lluvias vino una gran oscuridad, pues siempre estaba nublado y los rayos del sol no penetraban aquellas nubes negras. Esto junto a los rugidos nos daban un estado latente de miedo e incertidumbre. Pese a todo, tratábamos de mantenernos optimistas y sobre todo en calma, por muy difícil que pareciera la situación, pues los sonidos provenientes del cielo no cesaban. Los sonidos, esos rugidos eran cada vez mayores y más fuertes, hasta que pudimos ver que los causaba una enorme criatura entre las nubes que nadie podíamos comprender. Pasaba junto que las nubes, recorría el mundo de esa manera y muy pronto, una vez que dejó verse por todo el mundo, comenzó el ataque de lo que parecían ser un enorme fauces. Lanzaba agua con una presión increíble, destruyendo todo lo que tocaba, eliminando personas y edificios por igual. El contraataque no se hizo esperar, pero la humanidad nada podía contra la enorme bestia. Los mejores ataques de la humanidad no podían hacerle un simple rasguño. La situación se agravó cuando una segunda criatura apareció y comenzó a atacar. Las líneas de defensa eran diezmadas y la destrucción era cada vez peor. Además, la incesante lluvia hacía las cosas más difíciles. Las bajas superaban los miles y nada podía frenar a las criaturas de la lluvia. Habían pasado 2 meses en que la humanidad luchaba por mantener su existencia. Había muchas teorías sobre las criaturas. Se decía que eran un castigo divino por las faltas de la humanidad. Se decía que venían de otro mundo e incluso que habían estado dormidas en el mismo planeta y que algo las había despertado. Pero nada de eso importaba, pues teníamos que sobrevivir a las criaturas de la lluvia sin importar qué eran o de dónde venían. Las batallas se intensificaban, los ataques con hielo era lo que frenaba a las criaturas momentáneamente, pero reanudaban su marcha destructiva casi de inmediato. Las bajas eran cada vez más y comenzábamos a perder la esperanza. La gente normal nada podíamos ante esas cosas y teníamos que esperar a que los ejércitos del mundo lograran vencerlas, cosa que era cada vez más improbable. Comenzamos a desesperarnos y a perder la esperanza junto a la batalla. Las criaturas seguían destruyendo ciudades y personas.
Había pasado ya un año, las inundaciones eran masivas y las criaturas seguían su marcha imparable de destrucción y terror. Era prácticamente imposible esconderse, no se habían podido construir refugios por las inundaciones y unos pocos afortunados habían sido llevados a refugios antibombas que habían sido construidos previamente. Quedaban unos cuantos miles de millones que éramos antes. Los gobiernos del mundo decidieron entonces llevar a cabo un ataque a gran escala. Se centraría en una sola de las criaturas, y si funcionaba, tomarían la misma acción contra la segunda. Pero un ataque de tal magnitud no dejaría al mundo sin daño. Era arriesgado, pero no había más alternativa. El ataque se efectuó a las 21 horas de un jueves. El cielo nocturno se iluminó como si fuera de día por el nutrido ataque contra la primer criatura, la cual esta vez se veía herida. La humanidad celebró cuando el monstruo comenzó su retirada. Comenzó entonces el segundo ataque en contra de la otra bestia, obteniendo el mismo resultado. La criatura de las nubes comenzó a retirarse, visiblemente herida. La lluvia comenzó a amainar de inmediato, en pocas horas se detuvo. Por la noticia se dio aviso sobre la victoria de la humanidad y también se informó que las criaturas habían entrado cada una en diferentes volcanes. Efectivamente, habían venido de la misma tierra, pero no todo eran buenas noticias. La tierra estaba contaminada por radiación y no sería fácil poder llevar a cabo una limpieza, ni siquiera se sabía si eso sería posible. Era una victoria a medias. Los rayos del sol nos bañaron una vez más y hacía calor, pero el calor no venía del sol, más bien provenía de las fuertes explosiones en el cielo. Había sido de tal magnitud el ataque, que la radiación alcanzaba hasta el subsuelo. Sí, volvíamos a tener sol, pero no podíamos sentir su calor. Era el calor de lo mismo que nosotros habíamos causado en un desesperado intento por defendernos y por sobrevivir a unas criaturas que aún al día de hoy desconocíamos por completo. Ignorábamos su naturaleza y el por qué habían atacado. Así, pasaron algunos años, la Tierra en su totalidad estaba contaminada por radiación, las criaturas definitivamente seguían vivas, no se sabía si volverían en unos días, en meses o años o si es que nunca lo harán. No se les detectaba de ninguna manera, lo que llevó a suponer que se habían adentrado demasiado en el subsuelo, mientras nosotros no podíamos salir a la calle y debíamos esperar a que los soldados nos trajeran provisiones. Era la única manera de mantenerse a salvo de la radiación, o eso era lo que se pensaba. Y así siguieron pasando los años, la radiación cada vez cobraba más existencias y la vida cada vez se volvió más y más difícil. Los pocos que quedamos simplemente esperábamos con temor el fin, ya fuera por la radiación o por el regreso de las criaturas. Teníamos los días contados y era simplemente una apuesta para saber cuál sería nuestro fin, la radiación o las criaturas. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Recuerda que si tienes una historia o anécdota, puedes mandarla al correo que aparece en la descripción de todos nuestros vídeos. Si quieres un saludo, pídelo en los comentarios y recuerda estar suscrito, regálanos un pulgar arriba, activa la campanita de notificaciones para que te avisen cada que subimos un nuevo vídeo. Todos los miércoles tenemos Le Bestiario y los sábados una historia original de terror. Síguenos en Facebook, donde podemos tener pláticas terroríficas. Comparte el vídeo con alguien a quien le gusten estas historias y coméntanos todo lo que quieras. Tío Chimps desde su comedor familiar te da las gracias.